Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy porque tenemos un tema que, madre mía, ha incendiado las redes sociales y que, si eres fan de las telenovelas turcas y del mundo del espectáculo en general, seguro que ya tienes alguna idea de por dónde vamos. Sí, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, esa actriz turca que nos ha conquistado con su talento, su belleza y su carisma, pero que recientemente ha explotado. Y no es que haya volado por los aires literalmente, aunque a veces las reacciones que vemos en el mundo del famoseo nos dejan con esa sensación. Lo que ha pasado es que ha habido una situación, un rumor, una declaración, algo que la ha hecho reaccionar de una manera que nadie se esperaba. Una reacción, digamos, poco habitual en ella. Y aquí es donde entra la pregunta del millón: ¿qué secreto imperdonable, qué situación tan grave la ha llevado a explotar de esta manera? ¿Qué ha desatado la furia de Demet? Porque, seamos sinceros, no la vemos todos los días protagonizando escándalos ni metida en polémicas. De hecho, más bien se caracteriza por ser bastante discreta y profesional. Así que cuando una figura como ella reacciona así, es porque algo realmente importante ha ocurrido. Vamos a desmenuzar todo lo que sabemos, a analizar las posibles causas, a ver las reacciones de otros famosos y, por supuesto, a dar nuestra opinión sobre todo este drama turco que nos tiene enganchados. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el meollo del asunto, quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Aquí encontrarás las últimas noticias del mundo del espectáculo, análisis de telenovelas, chismes jugosos y, en general, un montón de contenido para que estés al día de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Además, si activas la campanita, YouTube te avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, así no te perderás nada de nada. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a meternos de lleno en el drama de Demet Özdemir. Prepara las palomitas, porque esto se pone interesante. Bien, vamos a recapitular un poco para entender el contexto de toda esta situación. Demet Özdemir, como muchos sabéis, es una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Saltó a la fama con telenovelas como Erkenci Pájaro Soñador, donde compartió protagonismo con Can Yaman, y desde entonces no ha parado de cosechar éxitos. Su talento interpretativo, su belleza natural y su carisma la han convertido en un ícono para muchos jóvenes y en una de las actrices más solicitadas del país. Además, ha participado en numerosas campañas publicitarias y es imagen de importantes marcas, lo que la convierte en una figura muy influyente en el panorama mediático turco. Pero más allá de su carrera profesional, Demet también ha sido objeto de interés por su vida personal. Sus relaciones sentimentales, sus amistades y sus proyectos fuera de la pantalla siempre han generado expectación entre sus fans y la prensa del corazón. Recientemente se casó con el cantante Oğuzhan Koç, en una boda que fue todo un acontecimiento en Turquía y que reunió a un gran número de celebridades. Parecía que Demet estaba viviendo un momento dulce, tanto en el plano profesional como en el personal. Pero como suele ocurrir en la vida de los famosos, la felicidad no siempre dura para siempre. Y aquí es donde empieza a surgir la polémica. Los rumores de crisis en su matrimonio con Oğuzhan Koç comenzaron a circular hace algunas semanas. Al principio se trataba solo de especulaciones en redes sociales, comentarios aislados de fans que notaban algo raro en sus apariciones públicas. Pero poco a poco los rumores fueron ganando fuerza y empezaron a aparecer en algunos medios de comunicación. Se hablaba de supuestas discusiones, de agendas incompatibles, de celos, en fin, todo lo que suele acompañar a los rumores de crisis matrimonial. Demet y Oğuzhan, por su parte, optaron por guardar silencio, lo que, como ya sabemos, suele interpretarse como una confirmación tácita de que algo no va bien. Pero lo que realmente desató la furia de Demet no fueron los rumores de crisis matrimonial en sí. Al fin y al cabo, está acostumbrada a que se hable de su vida privada y sabe que forma parte del juego de la fama. Lo que la hizo explotar fue la aparición de un nuevo rumor, mucho más grave y dañino, que la acusaba de ser infiel a su marido. Sí, habéis oído bien. Algunos medios y usuarios de redes sociales empezaron a insinuar que Demet estaba teniendo una aventura con otro hombre, un compañero de trabajo, un amigo. Las versiones eran variadas y contradictorias, pero todas coincidían en señalarla como la culpable de la supuesta crisis matrimonial. Imagínense la situación. Estás en el ojo del huracán mediático, tu matrimonio está en entredicho, y encima te acusan de ser infiel. Es una bomba de relojería que tarde o temprano acaba explotando. Y eso fue lo que ocurrió con Demet. Cansada de los ram.
Ores las insinuaciones y las acusaciones falsas, decidió romper su silencio y publicar un comunicado en sus redes sociales. Un comunicado que, como era de esperar, causó un gran revuelo y que dejó claro que estaba dispuesta a defender su honor y su reputación con uñas y dientes. En el comunicado, Demet negaba rotundamente las acusaciones de infidelidad y las calificaba de mentiras malintencionadas y ataques injustificados. Expresaba su indignación por la forma en que se estaba tratando su vida privada y lamentaba que algunos medios de comunicación y usuarios de redes sociales se dedicaran a difundir rumores falsos sin contrastar la información. Además, advertía que tomaría medidas legales contra aquellos que difamaran su imagen y atentaran contra su honor. Pero más allá de la negación de las acusaciones, lo que realmente llamó la atención del comunicado de Demet fue su tono. Se la veía enfadada, dolida y sobre todo, muy decepcionada. Decepcionada con la prensa, decepcionada con los fans que la habían criticado sin conocer la verdad, y decepcionada, quizás, con la situación en general. Era evidente que había llegado a su límite y que no estaba dispuesta a seguir tolerando este tipo de ataques. La reacción al comunicado de Demet fue, como era de esperar, muy diversa. Algunos la apoyaron incondicionalmente, felicitándola por su valentía y pidiéndole que no se dejara afectar por los rumores. Otros, en cambio, se mostraron escépticos y la acusaron de estar mintiendo para salvar su imagen. Y por supuesto, hubo quienes aprovecharon la situación para seguir alimentando los rumores y atacándola con comentarios ofensivos y difamatorios. Pero independientemente de las opiniones de cada uno, lo que quedó claro es que Demet había marcado un antes y un después. Había demostrado que no estaba dispuesta a callarse ante las injusticias y que estaba dispuesta a luchar por su verdad. Y eso, en un mundo como el del espectáculo, donde la imagen lo es todo, es un acto de valentía que merece ser reconocido. Ahora bien, vamos a analizar un poco más a fondo las posibles causas de toda esta situación. ¿Por qué Demet ha sido objeto de estos rumores tan dañinos? ¿Qué hay detrás de todo este ataque mediático? Pues, como suele ocurrir en estos casos, hay varios factores que pueden haber contribuido a ello. En primer lugar, está el tema de la fama. Demet es una de las actrices más populares de Turquía, y eso la convierte en un blanco fácil para los rumores y las especulaciones. Cuanto más famoso eres, más gente te sigue, pero también más gente te critica y te envidia. Y lamentablemente en el mundo del espectáculo, la envidia y la competencia pueden ser muy feroces. En segundo lugar, está el tema del matrimonio. Como decíamos antes, Demet se casó hace poco con Oğuzhan Koç, y su boda fue todo un acontecimiento mediático. Pero como también decíamos, los matrimonios de los famosos no siempre son un camino de rosas. Las agendas apretadas, las presiones del trabajo, la exposición mediática, todo eso puede desgastar una relación y generar tensiones. Y en el caso de Demet y Oğuzhan, parece que esas tensiones han acabado saliendo a la luz. En tercer lugar, está el tema de las redes sociales. Las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, te permiten conectar con tus fans, promocionar tu trabajo y mostrar tu lado más personal. Pero por otro lado, también te exponen a la crítica, al insulto y a la difamación. Y en el caso de Demet, parece que las redes sociales han sido el caldo de cultivo perfecto para la difusión de rumores falsos y ataques injustificados. Y por último está el tema de la prensa del corazón. La prensa del corazón, como sabemos, vive de los escándalos y los rumores. Cuanto más jugosa es la noticia, más vende el periódico o la revista. Y en el caso de Demet, parece que algunos medios de comunicación han aprovechado la situación para sacar tajada, difundiendo rumores sin contrastar la información y alimentando el morbo del público. En definitiva, son muchos los factores que pueden haber contribuido a toda esta situación. Pero lo que está claro es que Demet ha sido víctima de una campaña de desprestigio injusta y cruel, que ha puesto en entredicho su honor y su reputación. Y ante esta situación, ha decidido reaccionar con valentía y defender su verdad. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos sacar de este drama turco? Pues, yo creo que hay varias cosas importantes que podemos reflexionar. En primer lugar, es importante recordar que los famosos son personas como nosotros. Tienen sentimientos, emociones, preocupaciones y problemas. Y aunque a veces nos parezca que viven en un mundo de fantasía, no están exentos de sufrir y de ser heridos por las críticas y los rumores. En segundo lugar, es importante ser cautelosos con la información que consumimos en las redes sociales y en los medios de comunicación.
No todo lo que leemos es verdad, y es importante contrastarla. Información antes de creernos cualquier cosa. Y sobre todo es importante no juzgar a las personas sin conocer la verdad. En tercer lugar, es importante ser respetuosos con la vida privada de los demás. Los famosos, al igual que cualquier otra persona, tienen derecho a la intimidad y a que se respete su vida personal. Y aunque nos guste saberlo todo sobre ellos, no tenemos derecho a invadir su privacidad ni a juzgar sus decisiones. Y por último, es importante apoyar a las personas que están siendo víctimas de campañas de desprestigio y ataques injustos. Demet ha demostrado que no está dispuesta a callarse ante las injusticias, y nosotros podemos apoyarla mostrándole nuestro cariño y nuestro respeto. En fin, la historia de Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo la fama puede ser un arma de doble filo y de cómo la vida privada de los famosos puede ser objeto de todo tipo de rumores y especulaciones. Pero también es un ejemplo de valentía, de determinación y de lucha por la verdad. Y eso, creo yo, es lo que realmente importa. Y ahora, después de haber analizado a fondo toda esta situación, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas de todo este drama turco? ¿Crees que Demet tiene razón en reaccionar de esta manera? ¿O crees que debería haber optado por guardar silencio? Déjame tu comentario aquí abajo, me encantaría saber lo que piensas. Hemos llegado al final de este vídeo, espero que te haya gustado y que te haya resultado interesante. Hemos explorado el torbellino mediático que rodea a Demet Özdemir, intentando desentrañar el secreto imperdonable que la hizo reaccionar de esa manera. Vimos los rumores de crisis matrimonial, la acusación de infidelidad y su contundente respuesta a través de un comunicado. Analizamos las posibles causas de esta situación, incluyendo la fama, el matrimonio, las redes sociales y la prensa del corazón. Y reflexionamos sobre la importancia de ser cautelosos con la información que consumimos, respetuosos con la vida privada de los demás y solidarios con quienes sufren ataques injustos. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo, de verdad que me hace muy feliz saber que estás ahí al otro lado de la pantalla. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Recuerda que subo vídeos nuevos todas las semanas, así que no te pierdas nada de nada. Y por supuesto, déjame tu comentario aquí abajo, me encantaría saber qué te ha parecido el vídeo y qué temas te gustaría que tratara en futuros vídeos. No olvides que tu apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir creando contenido para ti. Así que si te gusta lo que hago, no dudes en suscribirte, darle like y compartir mis vídeos con tus amigos. Muchísimas gracias por todo tu apoyo. Y ahora sí, te despido hasta el próximo vídeo. Un beso enorme y nos vemos pronto. No olvides darle like, compartir y suscribirte. Hasta la próxima.